muchas gracias por estar acá. Les doy la bienvenida en nombre de Fundación Cultural Casa del Arte. Estamos súper felices de que ustedes puedan ver esta presentación que nos va a hacer Jaime Jiménez de Mendoza, chico con bigotes, chef. Él es director de la carrera de Gastronomía Internacional y Cocina Tradicional Chilena de Santo Tomás Rancagua. Es además director de ASECNI, presidente de ASECNI Chile, perdón, ASECNI O'Higgins. Y además es el chef ejecutivo de Chivo con Bigote un restaurante en San Vicente de Tahuatahua que es súper conocido y que todos esperamos que pronto reabra sus puertas post pandemia, ¿cierto? Muchas gracias. Adelante, por favor. Perfecto. Buenas tardes ya. Para mí es un gusto la invitación que me hizo Claudia. En un inicio ya hemos compartido en otras instancias que tienen que ver netamente con lo gastronómico más que con lo académico. Sin embargo, desde hace un tiempo ya es que hemos querido poner en valor no solamente la gastronomía territorial, no solamente a los usos y costumbres que se asocian a la cocina tradicional chilena, sino que también hemos querido poner en el plato el patrimonio, ¿cierto? Entendiendo que básicamente el patrimonio, como me decía una vez el profesor Pablo Lacoste, es un bien material o inmaterial que heredamos justamente de las generaciones pasadas, ¿verdad? Y que tiene una plusvalía, tiene un valor que no es comercial, ¿verdad? Que no es económico, que justamente tiene que ver con lo emocional, con el arraigo de una comunidad, de un territorio, que genera lazos que son permanentes, que básicamente se traspasan de generación en generación y que justamente forjan un sentido dentro de una historicidad en distintas categorías. En este caso nosotros vamos a hablar hoy día de la categoría gastronómica o culinaria. Es por eso que nosotros en la escuela le damos tanta importancia a esto que nosotros hemos denominado una experiencia regional, ¿verdad? Porque tiene varias aristas que justamente ligan esta experiencia regional con el patrimonio y la despensa agroalimentaria de O'Higgins, que es nuestra región, una región que tiene una cantidad de bioterritorios que es importante, ¿cierto? Tenemos cordillera de la costa, tenemos valles transversales, tenemos valles, tenemos costa, tenemos secano costero, ¿verdad? Tenemos secano interior. Y en esa pluralidad de bioterritorios es que justamente se da origen a una diversidad muy amplia de productos que justamente no están en nuestras recetas, porque el recetismo de la cocina tradicional ha querido estandarizar nuestra cocina en 20 o 30 recetas tradicionales que se hacen a lo largo de Chile, que básicamente no nos representan como territorio O'Higgins y que tampoco representan a otros territorios, digamos, de manera genuina, ¿cierto? Justamente la gastronomía en el mundo se ha desarrollado en países donde sus usos regionales y costumbres regionales han desarrollado justamente cocinas regionales. En ese eclecticismo, ¿verdad?, de las regiones es que se han forjado gastronomías que en general son potentes, y ahí tenemos por ejemplo los casos en Latinoamérica, ¿verdad?, de México, de Perú, tenemos los casos de éxito, digamos, a nivel mundial que tienen que ver con los orígenes de la gastronomía que se encuentran básicamente en Medio Oriente y en Asia, ¿verdad? Y que obviamente han sido permeados a la gastronomía que nosotros señalamos como clásica, que es la francesa, la italiana y la española, que verdaderamente son gastronomías más jóvenes, pero que han tenido un empuje comercial mucho más potente. Esto tiene mucho que ver con el pliegue, ¿cierto?, que genera el quehacer gastronómico. Yo justamente en este momento me encuentro leyendo un libro de un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, que él escribe sobre el pliegue
¿verdad? Como un concepto más que como una palabra, y en donde él relaciona cómo la constante evolución y la constante influencia va creando contextos básicamente significativos que atañen o que se relacionan con distintas categorías de la cultura, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos una cultura gastronómica que tiene un origen étnico, ¿cierto? Chile era un país ocupado y habitado, ¿verdad?, por distintas etnias originarias, y ahí encontramos entonces el primer pliegue, cómo estas etnias originarias se alimentaban en virtud de lo que les brindaba el entorno, ¿verdad? Porque gastronomía, si nosotros lo llevamos a su origen etimológico, está separado por dos palabras: gastro, que significa estómago, y nomía, que significa conocimiento o estudio, ¿cierto? Entonces la gastronomía es el conocimiento ligado al entorno, que básicamente tiene relación con los productos que nosotros ingerimos, ¿verdad?, que nosotros consumimos, en forma de una preparación, en forma de un proceso, ¿verdad?, o mediado por un proceso culinario que justamente estructura básicamente una elaboración, y que obviamente esa elaboración va a ser o va a tener un contexto más o menos patrimonial de acuerdo al sentido de pertinencia que nosotros, ¿verdad?, relacionemos a esa preparación. Entonces tenemos, para resumir, una gastronomía o una culinaria étnica que ya estaba presente en el continente, que estaba presente en el territorio chileno, que es el primer pliegue, y tenemos un pliegue, ¿verdad?, que viene desde afuera, ¿cierto? El pliegue que viene desde Europa a través de los conquistadores, que básicamente generan una raza del patrimonio, generan una raza cultural, en donde dentro de su ignorancia, ¿verdad?, también tratan de categorizar productos como mejores que otros, no distintos, ¿verdad? Así como tratan de confundir a los habitantes de este lado del mundo, que por ejemplo el trigo era mejor que la quinoa, ¿cierto? Cosa que el sistema alimentario ha demostrado que es una total mentira, por ejemplo. Y esta colonización básicamente no fue solamente territorial, fue mental, ¿cierto? Y es por eso que hasta el día de hoy nosotros miramos con poca autoestima nuestra cocina, nuestro patrimonio culinario, y miramos con grandes luces justamente el conocimiento gastronómico que viene desde Europa, porque básicamente esa conquista fue mental, no fue solamente territorial. Entonces encontramos un pliegue y un repliegue, yo siempre lo digo así. Tenemos la cocina y los productos que se relacionaban a la cultura culinaria étnica, y también, ¿verdad?, a la que llega, ¿verdad?, de Europa, que es la gastronomía europea, permeada por los moros, permeada por los asiáticos, etc. Y ahí, ¿verdad?, en ese cruce, ¿verdad?, se produce una mistura en donde justamente esa cocina étnica se convierte en una cocina criolla, que es una cocina o una gastronomía tradicional, que básicamente está muy asociada a la zona centro, y que es hoy día lo que nosotros conocemos como gastronomía tradicional chilena, ¿verdad? Por lo mismo, el objetivo de esta ponencia hoy día es un poco relatar la experiencia gastronómica regional en virtud de estos fundamentos socioculturales e históricos, así como también generar un relato de cómo yo, a través de mi experiencia de negocio, pude volcar estos conocimientos en una experiencia culinaria. Y el objetivo específico obviamente es profundizar en el sentido de esta experiencia, así como también en los valores y máximas sustentables que están radicados en relación al origen del producto, ¿verdad? Porque para mí el producto es el eje fundamental, no solamente del uso culinario y de la gastronomía, sino que también del patrimonio. El producto a su vez es patrimonio, ¿verdad? Y en esa dinámica es que nosotros podemos asignar entonces una materialidad al patrimonio o una inmaterialidad al patrimonio. Usos y costumbres también son patrimonio, no tangible, pero básicamente muy importante. Productos tales como hortalizas, como frutas, etcétera, también son patrimonio, ¿verdad? Y no solamente por ser del territorio, ojo, porque hay productos que no son endémicos, que no estaban acá, que son súper patrimoniales, por ejemplo el chancho, ¿verdad? O todas las proteínas que llegan desde Europa y que hoy día son totalmente patrimoniales, ¿verdad? En América no había chancho, no había vacuno, no había ovino,
¿verdad? No había nada de lo que hoy día consumimos de forma patrimonial en nuestras recetas tradicionales. Porque también es patrimonio, ¿verdad? Todo lo que decora básicamente la gastronomía, ¿cierto? Y que es utilitario, por ejemplo, las gredas de pañul, ¿cierto? Las gredas de pueblo de indios, el mimbre de chimbarongo que puede adornar perfectamente un restaurante, que puede adornar un contexto culinario, los trenzados de cutemu, por ejemplo, que son muy importantes a la hora de poder generar una especie de contexto de experiencia gastronómica, ¿verdad? Yo cuando voy a un restaurante que cultiva, digamos, o que básicamente se dedica al desarrollo del patrimonio culinario, ¿verdad? Yo tengo que presentarle al comensal una experiencia justamente vestida del territorio, ¿verdad? Porque justamente lo que es patrimonial tiene un valor que es mucho más potente que lo que no es patrimonial, tiene un sentido de partida, ¿verdad? Y tiene una historia, es decir, puede ir acompañada siempre de un relato, que es algo que no nos encontramos en productos foráneos, porque nosotros no conocemos el relato de los productos foráneos. Es por eso que es muy importante promover estas máximas en todas las categorías culturales, desde la gastronomía, desde el turismo, que son básicamente afines, desde la categoría vitivinícola también, ¿verdad? Que en Chile camina por un camino completamente distinto a la gastronomía, pero que en todos los países que se desarrolla la gastronomía son como hermanos, ¿verdad? Aquí básicamente la industria ha hecho, digamos, un camino separado, ¿verdad? Y sin embargo nosotros nos hemos quedado desde la gastronomía con justamente esa producción también más patrimonial que tiene que ver con las viñas o viñeteros campesinos, ¿verdad? Con los vinos patrimoniales, que por ejemplo acá tenemos el Chacolí en Doñihue, ¿verdad? La chicha y el aguardiente, la chicha de la estrella, por ejemplo. Entonces vamos viendo cómo los productos también se van relacionando con localidades que también forman parte de nuestro patrimonio, ¿verdad? De nuestra historia. Y es por eso que en los platos yo siempre busco realzar no solamente el método de cocción o la técnica de cocina, siempre trato de realzar la localidad de la cual básicamente el producto es originario. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros, una de las principales razones por las que no valoramos el patrimonio y no valoramos los productos ni las localidades, porque nosotros en nuestra educación primaria, secundaria y superior no nos enseñan de los productos que están en el entorno. Los programas, incluso de la gastronomía, hasta que nosotros empezamos en este proyecto territorial en Santo Tomás, no tenían asociados productos de la región. Entonces uno le preguntaba a un chiquillo, dime, por ejemplo, 5 productos icónicos de la región de O'Higgins, que es la región donde tú vives. O dime un producto icónico de tu localidad. No tenía idea. Nosotros no valoramos el patrimonio agroalimentario no por tener una postura, digamos, quizás foránea, o no por soberbia, o quizás tampoco por autoestima. Nosotros no valoramos el patrimonio agroalimentario porque no nos enseñaron, no nos conocemos. Y es muy difícil valorar algo que no te enseñaron, no algo que no conociste. O sea, cuando un niño queda sin un padre y básicamente no lo conoce en toda su vida y lo ve a los 50 años, lo más probable es que por muy padre que haya sido el niño biológicamente, él no tenga una valoración por ese padre, ni un cariño, ni un arraigo, ni un lazo con ese padre. Tiene que ver con eso. Entonces, nosotros, a través de varios procesos y a través de la colaboración y asociatividad, empezamos a conocer la región desde muchos proyectos que tienen que ver con FIC, que tienen que ver con proyectos de investigación, y uno de ellos es el proyecto del profesor Pablo Lacoste, que básicamente se concreta en un texto que se llama Rutas de la Patria Nueva, en donde se mapea básicamente la región en productos y en localidades. Y así que nosotros tenemos por primera vez un mapa gastronómico en la sexta región como tal, en O'Higgins como tal. Y este mapeo nos sirvió a muchos cocineros que estábamos muy interesados en promover la costumbre tradicional asociada a la gastronomía, que no es lo mismo que el tradicionalismo, ¿verdad? Después me voy a referir a eso, ¿verdad? Nos sirvió mucho para poder mapear entonces a los productores que estaban relacionados con estas localidades e ir a buscar ese patrimonio alimentario, ir a buscar ese patrimonio utilitario y ponerlo básicamente en nuestros platos, en nuestra experiencia. Es así como yo siempre recomiendo entrar a rutasdelapatrianueva.cl y descargar los libros que son gratuitos. Hoy día
está no solamente el patrimonio agroalimentario de la región de O'Higgins, sino que también hay un texto relacionado a 33, creo que son, experiencias de productores de la región. No lo he leído de forma completa, pero el otro día lo estaba hojeando. Y entonces, así cuando uno ve de esta manera la región, uno dice, estamos viviendo en un paraíso culinario, en un paraíso gastronómico, pero nos encontramos en cada una de las esquinas con sushi, con pizza, con preparaciones o restaurantes de perfil europeo. Entonces ahí uno empieza, no empieza a entender nada. Y también entonces podemos ahí inferir que hay un problema también de autoestima y de que la cocina tradicional chilena ha quedado por lo general relegado a las casas, ¿cierto? A los usos culinarios campesinos, ¿verdad? Que tienen que ver mucho con los ritos, no solamente de trilla, no solamente de ritos que tienen que ver con el sacrificio de animales, etc., sino que también que tienen que ver con la elaboración de algunos subproductos. Pero también vemos este fenómeno de los cocineros, ¿verdad? Porque los cocineros también están dedicados a cocinar, ¿verdad?, a la usanza europea, porque las escuelas les enseñaron, ¿verdad?, una nomenclatura que era europea. Y es por eso que estamos en una nebulosa en donde se ha perdido un poco, ¿verdad?, esa promoción del territorio y obviamente esa valoración del patrimonio. Porque todos deberíamos conocer este mapa gastronómico que nos hace millonarios gastronómicamente, pero que sin embargo no se refleja justamente en la experiencia culinaria que ofrecen los restaurantes. Y para ello, para que esta experiencia se genere, ¿verdad?, y este producto patrimonial tenga, digamos, ese fruto concreto de lo simbólico, de ese sentido, ¿verdad?, que brinda esta experiencia social, histórica, es que nosotros tenemos que enseñarle al cocinero, y yo creo que esa ha sido mi misión más objetiva dentro de todo lo que yo llevo, de todo el tiempo que yo llevo, digamos, ligado a la gastronomía. Porque yo en algún momento entendí que más que cocinar, o más que un plato de comida, la gastronomía tenía que ver con un aporte social, comunitario y de desarrollo cultural que era más fuerte que el plato de comida que yo hacía. Y en ese momento es que hace ya 8 años me dedico a la educación y lo hago desde distintas plataformas. Lo hago desde la escuela propiamente tal, lo hago desde mi restaurante, lo hago desde las asociaciones a las que pertenezco, que solamente ahora pertenezco a una, en algún momento pertenecía a un par más, porque creo que ese es el sentido. Si nosotros queremos desarrollar una gastronomía con pertinencia local, una gastronomía potente a nivel cultural y patrimonial, tenemos que empezar desde educar justamente en los productos a los cocineros y obviamente a los comensales, que son obviamente quien consume esos productos. Es por eso que desde este sentido yo siempre he planteado al cocinero como un agente de cambio en el mercado gastronómico, más que un ejecutante. Nosotros estudiamos una carrera que es técnica. Nosotros por lo general el 100% del tiempo nos enseñan a ejecutar, ¿cierto? Pero yo siempre pensé que para ser gastrónomo, más que cocinero, había que aprender también a pensar. Y en esa dinámica, nosotros cuando recibimos un cocinero o cuando recibimos un estudiante, lo que hacemos primeramente es darle a conocer justamente el territorio y los fundamentos de los productos, que tienen que ver con estaciones, que tienen que ver con formas de cultivar, que tienen que ver con fundamentos de los productos que llegan y por qué esos productos se hacen nuestros, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo nosotros comprendemos a los productos desde la gastronomía y desde las necesidades que tenemos. Por ejemplo, nosotros en Cutemu encontramos lentejas, en el secado costero encontramos fruit down, que es un cordero que se ha adaptado muy bien al territorio y a la escasez hídrica. Entonces tenemos que entender que tenemos en ese trazo de territorio productos que son de resistencia, ¿verdad?, que han estado ahí o que se han originado a través de una necesidad, ¿verdad?, que tiene que ver, por ejemplo, con la escasez hídrica y con cómo se comporta a través de eso la gente y que también marca a su vez, ¿verdad?, la forma que tiene de cocinar y consumir ciertos productos. Acá en el valle tenemos una alimentación completamente distinta, siendo que estamos en la misma región, por eso que el 100K acá en Chile,
que es esta especie de que yo no consumo productos más allá de 100 kilómetros porque son más frescos. Es por eso que esa política que hay en Chile no funciona, porque ya dentro de una región tenemos más de 100 kilómetros y tenemos distintas formas de alimentarnos. Entonces en el Sacano tenemos una forma de alimentarnos, en el Valle tenemos una forma de alimentarnos completamente distinta, y en la costa, que está en la misma región, tenemos otra forma de alimentarnos completamente distinta. Todos y uno con sus usos y costumbres patrimoniales y tradicionales que enriquecen justamente una gastronomía mucho más diversa. Entonces nosotros en esta dinámica de postular al cocinero como agente de cambio le enseñamos, digamos, acerca de las peculiaridades de los bioterritorios, de las características de los productos regionales, de las características de los usos y costumbres culinarias, de las características justamente de todo el aparataje que también viste o decora a esta categoría gastronómica, ¿verdad? Y así como empezamos a ir con los cocineros a cosechar a los huertos, empezamos a inmiscuir en terrenos a nuestros alumnos con los agricultores, para que ellos se dieran cuenta que el eslabón principal de la cadena gastronómica no son ellos, sino que son los agricultores, son los productores, los recolectores, los artesanos, etc. Porque sin ellos no existe gastronomía, ¿cierto? Entonces les enseñamos a ejecutar, pero también a pensar, porque también obviamente la ejecución es importante. Les enseñamos que los cocineros, con las tendencias que nosotros ponemos de moda, ¿verdad?, con las tendencias que nosotros podemos llevar a la comunidad, también podemos generar cambios. Cuando un cocinero cocina de una determinada manera, hay muchos, ¿verdad?, afines a la cocina que empiezan a hacer lo mismo que ese cocinero. Entonces cuando la tendencia es saludable, tiene que ver con la regionalidad, tiene que ver con el territorio, etc., hay muchos que empiezan a replicar lo mismo. Yo hace 12 años atrás me paseaba por la región como chef ejecutivo del Nodo Gastronómico de Higgins, hablando de territorio, hablando de localidad de productos, hablando de patrimonio, y en todos los restaurantes me decían que estaba completamente loco, ¿verdad? Porque era hasta ese momento una estupidez que yo hablara de cocina chilena en restaurantes sofisticados. Porque ellos no entendían cómo algo chileno se podía transformar en sofisticado. ¿Ven? Y a raíz de el periodo antes de la pandemia y pandemia, justamente fue la cocina regional la que se puso de moda, porque era la única cocina que tenía fácil acceso a las personas y que además de eso satisfacía una necesidad real, ¿verdad?, en donde la gente pudo valorar que los productos que ellos tenían en su entorno a veces eran no más saludables siquiera, sino que más ricos, ¿verdad?, tenían, digamos, un costo menos elevado, y en virtud de eso se empezó a generar conciencia por una, digamos, situación completamente atípica en el mundo. Y hoy día la gastronomía regional está en tendencia, y es algo que nunca había pasado. Qué bueno que se haya vuelto tendencia. Qué malo lo que nos demoramos en entender, que siempre lo debió haber sido, ¿verdad? Porque nosotros cuando vamos a otro país, ¿cierto?, vamos a Italia, no sé, vamos a Francia, vamos a España, no vamos a comer cazuela ya porque no existe, ¿cierto? Porque ellos sí tienen, digamos, una gastronomía regional definida en cada uno de sus territorios. Imagínense lo que debe ser venir para acá un italiano a comer pizza. Debe ser una cuestión claro, y mala. Debe ser una cuestión muy rara. O sea, entonces, la falta de pertinencia y la falta de identidad de un país como este, que ha tratado siempre de emular a otros países, como tú mismo dices, hace que justamente generemos tendencias internacionales, pero que además no tienen correspondencia con la calidad, ¿verdad?, del origen real de esa preparación. Por lo mismo, lo que nosotros tenemos que hacer desde mi punto de vista es desarrollar cada vez más nuestra cocina tradicional. No solamente desde las recetas patrimoniales, ojo, sino que también desde el desarrollo de esas recetas patrimoniales. De cómo nosotros también podemos generar cocina técnica a partir de esas recetas tradicionales como influencia, ¿verdad? Porque la cocina técnica y sofisticada puede caminar de la mano con la cocina tradicional en virtud de un objetivo común, que es la experiencia. Si uno va a España se encuentra con cocina tradicional, por ejemplo, y también se encuentra con grandes cocineros que hacen cocina de autor influenciada por esa cocina tradicional, que tiene públicos distintos pero que aporta la misma experiencia, que es una experiencia de crecimiento. Quizás lo que hoy día desarrollamos sea lo que en 200 años más sea considerado patrimonio. Entonces siempre hay que estar también desarrollando justamente o evolucionando en virtud de la influencia nuevas ideas, ¿verdad? El cocinero como agente de cambio
para nosotros siempre ha sido un ente responsable a la hora de cocinar. Más que un consumidor, es un coproductor, es alguien que conscientemente se hace parte y es consciente, valga la redundancia, de lo que está comprando. Un cocinero no debería comprar cualquier cosa a la hora de cocinar, porque básicamente en esta experiencia la estética no es solamente lo único que importa, es la calidad justamente de la preparación lo que importa de igual manera. Está un poquito pegado mi computador, parece. Es así como en esta cadena gastronómica nosotros fuimos encontrándonos con diversos actores, por ejemplo con este señor que hoy día ya no está con nosotros, que se llama José Flores, que es una persona para la gastronomía chilena muy importante, pero que nadie lo conoce. Y nadie lo conoce dentro de esta dinámica que tiene justamente que ver esa confusión que existe a nivel culinario. ¿Por qué es importante esta persona? Porque esta persona rescató un producto icónico de nuestro patrimonio, que es el tomate rosado de La Esperanza, de Peumo, como quieran llamar a todo este paño, ¿verdad? Porque está Codado, Peumo, La Esperanza, etcétera, varias localidades. Pero este señor es muy importante, porque este señor, con otros productores también, como Don Rigo, que vive por aquí, estuvieron a cargo de hacer sobrevivir una especie que ya se veía muerta, que se veía, digamos, fenecida. ¿Por qué? Por razones tan ridículas como la forma, por el calibre. Razones tan ridículas como la post cosecha, porque este es un tomate que una vez cosechado dura muy poco, digamos, pero que era una maravilla gastronómica y que hoy día lo apodan como tomate rosado del Maule. O sea, ahora un cocinero que es muy famoso determinó que su denominación de origen estaba en otro lugar, ¿cierto? Y le dice tomate rosado del Maule, ojo. ¿Ya? Y todos lo siguen en redes sociales y básicamente la primera data de este tomate justamente está acá. Está en este sector. Es rescatado por este señor y un programa, ¿verdad?, relacionado, en donde nosotros nos sentimos muy orgullosos como restaurante, porque nosotros fuimos el primer restaurante, yo creo, en Chile, que firmó un acuerdo con productores para comprar este tomate rosado a precio justo en la temporada. Y nos comprometimos a comprar toda la producción de ese tomate para que los productores pudiesen seguir, digamos, dándole auge. Al otro año este tomate ya se vendía, por ejemplo, en el Jumbo, que para mí no es un ejemplo, pero que digamos, como oportunidad para los agricultores llegar, digamos, al retail, era algo bastante significativo. ¿Bien? Y el tomate hoy día lo tenemos vivo. O sea, el patrimonio que está siendo pisoteado, como lo es el chacolí en algún momento en Doñihue, hoy día vuelve, ¿verdad?, a estar en las mesas dentro de la estación, ¿verdad?, porque los productos son estacionales, no todos, pero la mayoría, que tienen que ver con hortalizas y con vegetales. Entonces, gracias a este señor, la gastronomía chilena hoy día puede decirle al mundo, ¿verdad?, a este señor y a otros productores, que tenemos un sabor que es característico, que nace en un determinado territorio y que lo es de hace mucho tiempo, ¿cierto? Porque el tomate originalmente es un producto americano y que se puede misturar con otros productos que no son americanos y que llegaron y que son súper, como una vez más lo recalco, súper importantes, como el chancho, y lo vuelvo a recalcar. Ustedes ven que la gastronomía italiana, por ejemplo, se apropia icónicamente del tomate, que es un producto americano, y hace su gastronomía en virtud de ese producto. Entonces nadie puede decir que una gastronomía es tan originaria o tan legítima como lo quisiera, ¿cierto? Así ustedes tienen los ejemplos del típico chocolate belga, chocolate suizo. O sea, en esos países no hay ninguna condición climatológica para cultivar cacaroteo, que es el árbol que se da en América y en África, ¿cierto? Los españoles, los franceses, ¿verdad?, tienen, digamos, preparaciones muy significativas y muy importantes con la papa, que también es un producto americano. Entonces, la gastronomía tiene esa cualidad que es ecléctica, que es versátil y que se nutre constantemente de la migración de las personas y que va encontrando patrimonio conformado en forma de receta por justamente las influencias y la personalidad e identidad que en algún momento ese territorio aúna, ¿verdad?, de manera humana, de manera cultural. La cadena gastronómica para nosotros, que básicamente es la que tiene que conocer el cocinero y en donde es tan importante este productor, empieza entonces con ese eslabón que es muy fuerte,
que yo creo que es el más potente, que son los productores, en donde están también, como les decía, pescadores, recolectores, recolectoras, ¿verdad? Para ser más inclusivo. Matarifes, ¿verdad? Criadores, criadoras. Te hago una consulta, te voy a interrumpir, sí. ¿Tú en el tiempo que tú llevas con tu negocio o la experiencia que tienes, han ido apareciendo o desapareciendo agricultores, digamos, tradicionales? Mira, yo felizmente he visto poca desaparición de productores. Sin embargo, si hay un estancamiento en la cultura agrícola o de la agricultura familiar, que es un fenómeno que ya viene hace bastante tiempo, ¿verdad? Porque como el campo fue arrasado por la industria, lo que piensa el hijo del agricultor no es el agricultor, es migrar de la ciudad, ¿cierto? O migrar del pueblo, de la localidad, ir a Santiago, estudiar una profesión, porque también estamos en un país conductista en donde el objetivo como clásico es pertenecer a esta carrera de rata y ser justamente un profesional universitario, ¿verdad? Ese es el objetivo de la educación chilena. Lo que no es legítimo, lo que no es completamente válido, porque uno podría ser, por ejemplo, como yo, técnico en gastronomía internacional y tradicional chilena y ser una persona muy feliz, muy realizada, ¿verdad? Pero a mí también me enseñaron que tenía que ser abogado, que tenía que ser, ¿verdad?, o estudiar una carrera convencional, etc. Hay un estancamiento de la agricultura familiar hace mucho tiempo. Sin embargo, hoy día se produce un fenómeno que es bastante extraño a raíz de justamente esta tensión o esta agresividad que también se vive en la ciudad. Al menos de mi generación hay muchos profesionales que han vuelto a trabajar a San Vicente. Yo estuve también en Santiago algún tiempo, pero siempre quise volver. Pero yo hoy día lo veo como un fenómeno más real. Muchas personas de mi generación se quedaron en San Vicente a justamente desarrollar, estructurar proyectos en distintos ámbitos. Por ejemplo, la gente que trabaja en Ñuñuca es gente de mi generación, la gente que trabaja en varios FIC que están relacionados con la gastronomía son de mi generación, etc. Y eso yo lo veo con buena cara. Ahora no tengo datos reales y básicamente esa migración quizás me acompaña a mí en mi círculo de amigos o en mi círculo de conocidos, pero claro, hace mucho tiempo hay un estancamiento en cuanto a cómo la gastronomía agrícola se viene desarrollando. Justamente tiene que ver con la industria, ¿verdad? Recordemos que los productores son los defensores del paisaje agrícola. Si el productor muere, muere el paisaje agrícola, ¿cierto? Muere nuestro patrimonio paisajístico. Entre más empresas llegan a un lugar, quizás más rentabilidad se logra, pero menos patrimonio va quedando porque la empresa llega, ¿verdad?, con su arquitectura, ¿verdad?, con sus usos, con sus volúmenes de producción y va matando los territorios en cuanto a su origen o en cuanto a su forma original, ¿verdad? Por eso es tan importante cuidarlos, promoverlos, pagarles el precio justo, ¿verdad? Y ponerlos en el plato, como yo digo, ponerlos en la experiencia gastronómica, llevarlos al restaurante. Si ustedes van a Pichilemu se van a encontrar con que en ningún restaurante, o en muy pocos, hasta cuando yo lo visité, en ningún restaurante hay sal de Cabre en la mesa. Hay sal lobo, que es sal de mina, que se vende del norte, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una sal patrimonial de una calidad pero infinita, que un francés nos vino a decir que era mejor que la del Himalaya, y que ahí la empezaron a usar los cocineros, porque antes no la usaban. Y ustedes van a Pichilemu hoy día, ese patrimonio agroalimentario no está en las mesas. Que es una locura, ¿verdad? Y tiene que ver justamente con volver a generar conciencia acerca de la importancia que tienen nuestros productores. Y en esa dinámica nosotros tenemos que ser, como yo lo decía antes, coproductores, consumidores conscientes, que podamos entender y valorar y hacernos parte de esa producción y llevarla, digamos, al plato, ¿cierto? Porque luego el eslabón tiene que ver con la materia prima local y cómo nosotros, ¿verdad?, la promovemos, cómo la ponemos en valor, así como también con la cocina y sus distintos conceptos que transforma esta cocina entonces en gastronomía. Porque cocina, ¿verdad?, es el lugar donde se cocina, es la máquina, la maquinaria, ¿verdad? Pero la gastronomía es un concepto mucho más elevado, en donde básicamente transformamos productos en experiencias, en donde esa experiencia la acompañamos de un relato, en donde promovemos, por ejemplo, máximas locales, regionales, sustentables, en donde básicamente nos hacemos cargo de una gastronomía con identidad, de una gastronomía patrimonial, que básicamente quiere generar un impacto y quiere tener un sentido en el comensal más que satisfacer solamente una necesidad biológica de este, ¿cierto? Y en ese trabajo arduo, que fue muy lento al principio, muy denostado también,
es que la asociatividad y la colaboratividad son esenciales, no solamente entre los cocineros, sino que también en la relación que yo tengo con los guardianes de esas semillas, en la relación que yo tengo con los guardianes de ese territorio, con la relación que yo tengo con los guardianes de esos productos, ¿verdad? Es por eso que yo me relaciono mucho con los productores, más que con industrias. Por lo general, en mi restaurante y en mi experiencia, yo nunca ocupé y siempre rechacé, ¿verdad?, las proposiciones de ir a hacer o de marcar mi chaqueta con alguna marca de alguna industria, porque creí que justamente no eran tan importantes como lo eran los productores. Y lo eran tan importantes básicamente por el producto que nos entregaban y de cómo ese producto, por ejemplo, podía hacer que nuestra gastronomía chilena y regional pudiese verse también sofisticada en la imagen, ¿cierto? Porque ustedes podrán decir, bueno, ahí este gallo hizo un producto francés, ¿verdad? Porque está muy bien montado, esto no responde a tradicionalidad porque no es grande, ¿verdad? Y básicamente el gramaje no necesariamente identifica nuestra gastronomía tradicional. Acá yo les voy a contar que tengo un budín de ciruelas deshidratadas de peumo, que es una especie de queque, que está montado con una salsa de zapallo de guarda de cayemena, está montada con ramas de anís de Pencahue, que está montada justamente con un coulis de un Cabernet Franc que hacen acá en Viña La Rosa, que tiene borrajas, ¿cierto?, caléndulas de Don Pimpe de cayemena, ¿verdad? Y que está montado entonces con una salsa agridulce de chancaca y miel del Nietzsche. Entonces, si ustedes ven, este es un plato muy sofisticado que yo he servido a precios muy altos en distintas convocatorias de promoción de la cocina tradicional, pero es un plato completamente regional chileno. Y cuando yo hablo de desarrollo, hablo entonces de cómo entonces puede encaminar la valoración del producto y la puesta en valor de ese producto y de sus localidades en un plato que es completamente chileno y regional, porque esto también es cocina chilena y quizás puede ser patrimonio en 200 años más. Y cómo mezclamos esto entonces, esa experiencia regional, con lo tradicional, que también es tremendamente importante. Pero había que dar una opción para decir, bueno, esto es lo que tenemos y tenemos que valorarlo, esto lo tenemos que, digamos, enseñar, ¿cierto? Pero también tenemos que enseñar cómo sacar provecho de muchos otros productos que están en el ideario de la despensa gastronómica y cómo los utilizamos en favor de promover localidades, de promover regionalidades, de promover patrimonio, ¿cierto? Entonces, dentro de esa dinámica es que caminan por veredas distintas la cocina tradicional y el desarrollo culinario regional a raíz del producto, pero se encuentran, ¿verdad?, ambos en un punto común, que es el objetivo, que es promover, una vez más lo señalo, nuestro producto regional, nuestro patrimonio a través de la gastronomía, ¿cierto? Todos los platos que ustedes van a ver en la presentación, como los que ya vieron, son productos que están ligados, o sea, son platos que están ligados a productos regionales. Por ejemplo, acá tenemos una ensalada tibia de lentejas de Cutemu, ¿verdad? Con fregioas, que es una flor del secano costero, con un coulis de aliño completo, que es el masala, como dice María, chileno, ¿verdad? Porque es una aleación de condimentos chilenos o que se usan en la gastronomía tradicional chilena, que obviamente no son chilenos en origen, pero que son parte de nuestra identidad. Y que también está montado con un gel de betarraga, está montado con productos que son netamente originarios de nuestra región. Estas lentejas fueron deshidratadas y luego salteadas con aceite de oliva del Orol, ¿verdad?, que es otro patrimonio, ¿verdad?, de la despensa agroalimentaria de O'Higgins. ¿Qué pasa con todas estas recetas tradicionales que yo valoro mucho? Es que justamente en esta dinámica de la cazuela, del charquicán, del pastel de choclo, de la papa rellena, del tomaticán, etcétera, segregamos muchos otros productos que eran de nuestra despensa, que eran patrimoniales y que no lo usaban, como la lenteja, como las ciruelas deshidratadas de peumo, por ejemplo, como el jabalí de la laguna, ¿verdad?, como los melones de Quinta del Coco, como la sandía pólvora, ¿verdad?, de por acá, etcétera. Hay muchos ingredientes que no entraron en este ideario que nosotros concebíamos como cocina tradicional y que había que rescatarlos porque eran igualmente potentes. Y esa salida nosotros la encontramos a través de la alta cocina o del desarrollo culinario que tenía como sustento el producto regional.
y que lo tenía como sustento a través de un relato que incorporaba al paisaje, que es el territorio, al productor y al producto. ¿Verdad? Ahí tenemos corderitos pastando en el secano costero, Suffolk Down y cuádruple, que son las razas que más se han adaptado, digamos, al territorio. Tenemos butternut, zapallos de guarda también de Pencahue. Tenemos quinoa, ¿verdad? Este tesoro que nos arrebataron en algún momento porque nos convencieron de que el trigo, digamos, era de una potencia y una versatilidad mayor. Y tenemos un plato, ¿verdad? También ahí, en la primera cena regional de Chivo con Bigote, hecho con nuestros productos regionales, ¿cierto? En una piedra labrada de Pelequén, ¿verdad? Otro patrimonio cultural, ¿verdad? Que tiene que ver con lo utilitario, ¿verdad? Y en donde nosotros nos entregábamos entonces esta experiencia regional en virtud de todas estas máximas que yo he estado hablando en esta ponencia, ¿verdad? Sin embargo, se nos quedaban atrás los vinos patrimoniales, el maridaje, ¿verdad? El maridaje es la bebida que acompaña la comida. Y también, dentro de esa promoción, nos juntamos con chacoliceros de Doñihue, con gente que confeccionaba aguardiente, chicha en la Estrella. Llegamos a cocinar en las viñas más importantes de Cachapoal productos y cocina regional, donde básicamente extranjeros venían a probar nuestra cocina regional, en donde se cobraba un alto precio porque básicamente el trabajo que había de investigación y de mapeo era potente, y en donde los productores también obtenían parte de ese precio, ¿verdad? Porque lo lindo de la gastronomía es que cuando yo trabajo con un círculo y con circuitos cortos, es que no solamente gana el cocinero y gana la comunidad a través de ese plato que es patrimonio, sino que también se fortalece la economía regional. Porque si yo genero tendencia y yo compro en esta cadena, y otros me copian y siguen comprando, los agricultores obtienen de partida un precio justo, les compran obviamente en mayor volumen y también tienen un trabajo sostenido por mayor tiempo del año. Entonces, crear gastronomía consciente y gastronomía patrimonial también genera, ¿verdad?, una fortificación de los circuitos cortos. Y en esa dinámica también empezamos a hacer workshops de lo que tenía que ver con el vino regional y con las preparaciones tradicionales y no tan tradicionales que incorporaban producto local. Es así como tratamos de dar valor y poner en la mesa vinos patrimoniales, así como también vinos de la industria que nos identificaban. Maridajes e intervenciones para viñas, y hicimos talleres de cocina y maridaje no solamente en la academia, sino que en distintas oportunidades, ¿cierto? Pero no nos quedamos ahí, sino que seguimos trabajando también a nivel de la promoción, a través de los artículos y columnas. Yo felizmente encontré muchos medios que me dieron la posibilidad también de escribir acerca del territorio y de nuestro patrimonio. Hoy día tengo una columna en Chef Hotel, que es la revista más importante del país en temas gastronómicos, en la categoría Oreca, pero también estoy escribiendo constantemente artículos en los medios locales que hablan un poco de educar justamente a los comensales, a la comunidad y a la sociedad acerca del producto local y lo importante que este puede llegar a ser en virtud de su impacto, no solamente gastronómico, sino que también como motor de desarrollo social, cultural y patrimonial. Entonces estuvimos promoviendo estas máximas y estos productos en muchos medios, y básicamente lo sigo y con mi grupo de trabajo lo seguimos haciendo. En donde básicamente el mensaje era poder entregar gastronomía y una tradición culinaria que fuera mirada desde la pertinencia, desde el sentido, pero también desde la responsabilidad ambiental. Es por eso que nosotros dentro de la escuela y dentro del restaurante empezamos a recolectar todas nuestras mermas, entre comillas, orgánicas, los restos que resultan de la producción gastronómica, y se los empezamos a entregar a estos productores que cultivaban producto patrimonial, a estos productores que hacían realidad esta dinámica de poner en valor el producto local. Y empezamos a entregar estas mermas para que ellos básicamente pudieran rebajar costos y pudiesen hacer con ellas compost de cultivo. Entonces lo que antes iba a la basura, que eran todas estas mermas orgánicas, ahora llegaban a los distintos huertos en donde se transformaban en compost y en donde se cultivaban nuevamente estos productos locales. Algunos, por ejemplo, como la Claudita, lo usaba también para el alimento de sus gallinas.
otros como Don Pimpe para el alimento de sus ovinos, de sus bovinos. Entonces, todo esto que antes se botaba, ahora era situado nuevamente dentro de los huertos con nuestros productores, con los que nosotros básicamente encontrábamos que había, digamos, una responsabilidad, porque obviamente el valor que tenían era muy importante. Y así entonces es como hemos ido avanzando en esta ponencia y reconociendo distintos íconos de la gastronomía local. Y yo aquí anoté muchos en la nota que tengo de pie. Pero por ejemplo, si hablamos de íconos de la gastronomía regional o de patrimonio agroalimentario o utilitario, encontramos por ejemplo quinoa, ¿cierto? Sal de cahuil, tomate rosado de peumo, algas, en los distintos procesos de recolección, luche, por ejemplo, etc. Biodiversidad marina, tenemos por ejemplo productos de la biodiversidad marina que son muy identitarios del patrimonio de la costa, como son las jaipas. En Pichilemu hay 6 tipos de jaipas, por ejemplo, ¿verdad? Entre ellas la más conocida es morada, remadora, peluda, limón, etc. Pero tenemos también pescados que son bastante significativos a la hora de hablar de gastronomía, por ejemplo como son la corvina, el peje sapo, ¿cierto? La misma merluza, el congrio, ¿verdad? Que también se da en las costas de la sexta región. Así como también tenemos cordero del secano costero, ¿cierto? Como proteína identitaria y bastante regional en cómo la concebimos desde el punto de vista secano. Tenemos oliva del olol, tenemos chancho y sus derivados, ¿cierto? Porque en invierno se mata el chancho y se hace una especie de rito en el campo, en donde no solamente es el chancho el que sale, sino que también salen los subproductos del chancho, ¿cierto? Las prietas, longanizas, arrollados de guaso, queso de cabeza, que también forman parte de nuestro patrimonio gastronómico, que tiene que ver con el criollismo, que tiene que también que ver con los usos campesinos, de verdad, de cómo miramos nuestra gastronomía. Usos campesinos que siempre fueron mal mirados, ¿cierto? Porque en el siglo XIX la gastronomía francesa era la gastronomía de avanzada y la cocina criolla o chilena era la que estaba, digamos, destinada a los peones, ¿cierto? A los trabajadores, o empleados, como le decían ellos. Tenemos así lentejas de Cutemu, tenemos también vinos patrimoniales como el chacolí también, tenemos aguardiente, chicha, tenemos hongos, ¿verdad? Dentro de las montañas. Tenemos producción hortícola y frutícola, ¿para qué decir? Tenemos suelos bastante fértiles, somos como el invernadero, nosotros del país, central, claro. ¿Verdad? A mí me gusta más decir somos como la chacra más que el invernadero, pero también hay tanta gastronomía, o sea, tanta agricultura convencional que básicamente, de ahí la característica. Tenemos cítricos, ¿verdad? Hay comunas, ¿verdad? Aquí en la sexta región que tienen el nombre de aquello, ¿verdad? El naranjal, los naranjos, etc. Tenemos también comunas con, no, el requino, ¿verdad? Haciendo obviamente alusión a la quinoa. Puentes con nombres de preparaciones, el puente Chachicán, que está ahí del Tambo hacia San Fernando, etc. Tenemos una cultura gastronómica muy potente, muy diversa, pero muy infravalorada, ¿verdad? Dentro de el contexto que decora, ¿verdad?, esta gastronomía, tenemos trenzados de cutemu, ¿verdad?, de paja de trigo, tenemos mimbre de chimbarongo, greda de pañul, greda de pueblo de Indio, tenemos alfarería, piedra labrada en Pelequén. Es una locura la cantidad de cosas que tenemos pero que no conocemos, que no valoramos y que no llevamos a la mesa, ¿verdad? Chuta, me salí. Así suma y sigue, porque también tenemos una cantidad de vinos y de cepas que no son originarias, pero que han sido reconocidas como tal por la enorme tradición vitivinícola que tiene el valle, que también es impresionante, ¿cierto? Dentro de algunas categorías frutícolas tenemos, yo anoté la sandía pólvora, por ejemplo, la cantidad de paltas que se asocian al territorio, que no necesariamente son las Hass, ¿verdad?, que también son muy potentes y muy pujantes. Dentro de los sabores más que dentro de la economía. No sé si ustedes conocen la sandía pólvora que existió acá también, sandía pequeñita que se rompía fácilmente, pero un sabor increíble. Los melones de quita del coco, ¿verdad? Todo lo que se asocia una vez más a los subproductos, como digo, del chancho, del café de espino también, que es patrimonio, ¿cierto? De la vaina del espino se hace café, no es igual, pero así le llaman. Quesos, ¿verdad? Tenemos ríos, ¿verdad?, donde el pejerrey, por ejemplo, en algún momento fue muy importante a la hora de elaborar gastronomía tradicional. Y así,
Entonces tenemos un cúmulo de preparaciones que se asocian al campesinado, que se asocian justamente a la culinaria y a los usos y costumbres de la gastronomía regional de O'Higgins, que también es su gastronomía chilena. Y también entonces, dentro de estos patrimonios, nosotros acá en esta piedra labrada de Pelequén, quisimos poner en valor el cordero secano costero. Acá tenemos, por ejemplo, un entrecot de secano costero, montado con esferificaciones de vino de uva país, que está montado con gel de tomate rosado, con un coulis de zapallo de guarda, que tiene queso de cabra de la zona del secano costero, que tiene crespones, ¿verdad? Esta flor que está por todos los lugares de nuestras localidades. En San Vicente está lleno eso del verano, etc. Quisimos poner entonces a la región de O'Higgins y a nuestras localidades siempre en el plato, de manera de otorgar valor no solamente a los productos, como si no les digo también a los productores y a los territorios, ¿cierto? Y aquí, esa de la Claudia ahí en la foto, lo que hicimos de forma paralela con la academia, que fue darle valor también a lo que íbamos perdiendo en la producción, hacernos responsables hacernos responsables del efecto de nuestra producción gastronómica, que tenía que ver con producto local, pero que también tenía que ver con cómo resituábamos lo que íbamos, entre comillas, perdiendo. Y eso básicamente en pos de dar nueva vida a estos productos, pero también de poder entregarle una ayuda a nuestros productores desde esa conciencia que nosotros teníamos de valoración. Entonces, para ir cerrando, ¿verdad? El patrimonio para mí es un cúmulo de bienes inmateriales y materiales que básicamente encuentran un sentido de pertinencia en cierto territorio a través de una cultura específica, a través de migraciones que resultan en distintas categorías. En el caso de la gastronomía, resultan en productos, en productores, en usos gastronómicos que básicamente tenemos que fortalecer, tenemos que promover, tenemos que enseñar para que justamente esa educación recaiga en los modelos de negocio, recaiga en el plato, recaiga en las casas, en cómo comemos, cómo nos alimentamos y cómo valoramos básicamente esos productos, a esos productores y a esos territorios. Esa fue mi presentación, así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Excelente. Impresionante. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Eso, sí. ¿Alguna pregunta? De todas maneras. Mira, a mí se me generaron hartas dudas porque, por ejemplo, me imagino que la logística de abastecimiento, o sea, de partida encuentro un desafío gigantesco, digamos, incorporarse en esa gastronomía, ¿cachai? Tomar la decisión de decir voy a abastecerme de productos locales. Pero yo veo un plato tuyo, por ejemplo, y veo que viene de allá, de por acá. La logística como para que los productos lleguen, para poder mantenerse, es súper estacional también. Entonces creo el desafío, pero dantesco, de verdad lo encuentro. Pero, por ejemplo, el tema del abastecimiento, principalmente. O sea, hay un calendario de producción, y me imagino que después cuando ya empezaste a avanzar un poco más en la presentación, en el fondo, bueno, el precio logra que el producto esté en tu restaurante también, pues. O sea, me imagino que eso también se cubre. Claro, o sea, cuando uno hace un modelo de negocio tiene que básicamente fijar un precio de venta en virtud de la pluralidad de costos que afectan a ese plato. Nosotros hicimos una apuesta bien arriesgada porque, claro, nuestros platos eran de un costo más alto. Como yo siempre digo, no eran caros, eran costosos. Porque hay una gran diferencia entre ser caro y costoso. Costoso es algo que lo merece, ¿verdad? Pero caro es algo que quizás no tiene mucha calidad, ¿verdad? Y básicamente tiene un precio elevado. Claro, empezamos a tener, como te digo, una confianza, porque yo creo que una de las principales virtudes del ser humano es que confía. La confianza es esencial para establecer relaciones humanas. Y empezamos a tener mucha confianza con los productores. Entonces, yo por ejemplo, el proceso más complicado fue hacer el mapeo de con qué producto iba a trabajar y de cuáles básicamente iban a ser los que iban a estar en algunos periodos de mi carta. Sin embargo, cuando eso estuvo definido, nosotros llegábamos a los productores y estaba todo listo, o sea, llegaba y no íbamos. Ya es como, no sé, cuando hago un evento para una viña y yo le digo a la Claudia un día antes, Claudita, ¿qué tenés? Y la Claudia me dice, tengo esto, y yo paso, y la Claudia me tiene todo listo y yo me voy.
ya no existía ese proceso quizás de estar recolectando, de estar conociendo, porque ya conocíamos los productos que tenían los productores, habíamos recolectado con ellos, habíamos cosechado con ellos, etc. Entonces ya el conocimiento era más acabado y también la logística era mucho más fluida. Al principio fue muy complicado. Pero claro, hay un esfuerzo grande de cómo uno se distribuye por el territorio, de cómo uno va por esos productos y finalmente esos productos terminan en el plato. Nosotros, uno de nuestros mayores compromisos era, por ejemplo, obtener platos para el menú que fueran cosechados a las 9 de la mañana y puestos en el plato a las 1 de la tarde. Porque nuestro compromiso era con la calidad, demostrar que esos productores tenían un excelente producto y para ello teníamos que montarlo fresco. Pero impresionante. Yo tenía muchas preguntas, pero las respondiste todas en la presentación. Así Sí, que no, sí, yo también harta pregunta, Sí. pero también en la presentación. muy contundente. Sí. Así que eso, Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Oye, una última pregunta. Sí, dale. Oye, y bueno, y la carta también es dinámica entonces. Sí. Es que la carta tiene dos formatos. Una carta que es el menú, que es completamente dinámico, porque es completamente territorial. Y hay Y una estacional, carta pues, y estacional además. Sin embargo, en la tarde nosotros teníamos una carta que era fija, en donde trabajábamos con productos que básicamente estaban o los encontrábamos todo el año. Y esa carta no cambiaba, que era la carta como del bar, porque el Chivo en la tarde era un restaurante como de alta cocina en el almuerzo, y después era como un bar. Y ahí, por ejemplo, vendíamos chacolí, vendíamos aguardientes también, entonces vendíamos una puesta en valor que también era regional. Aparte de vender piscola, etcétera, que era lo obvio porque somos un modelo de negocio, teníamos que funcionar. Sí. También, obviamente, teníamos todos estos productos patrimoniales que buscábamos ponerlos en valor en dos conceptos, entonces desde la alta cocina y también desde lo estático, que tenía que ver con el bar. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Así que eso, un gusto de estar con usted hoy día.